Mike Markham, un joven estudiante de ingeniería, soñó con lo imposible: desafiar las leyes del tiempo y construir una máquina capaz de cruzar las fronteras del pasado y el futuro. Su obsesión por comprender los secretos del tiempo lo llevó a experimentar en el patio trasero de su casa, desatando fenómenos que desafiaron la lógica y lo convirtieron en una figura rodeada de misterio. En medio de transformadores robados, apagones y entrevistas que captaron la atención del mundo, Mike desapareció sin dejar rastro. El misterioso caso de Thomas Johnson. ¿Qué podría ser más inquietante que ver a alguien desaparecer ante tus ojos para luego regresar décadas después sin haber envejecido más que unos pocos años? Esta es la increíble historia de Thomas Johnson, un niño de 10 años que vivía con sus padres en una granja en Nueva York en 1912. Su vida transcurría con la simple alegría de la infancia, jugando alrededor de la propiedad y disfrutando de su tiempo libre con amigos. Pero esta historia, que comienza como un recuerdo bucólico, pronto se convierte en un relato de misterio que desafía la lógica y el tiempo. El padre de Thomas era un hombre pragmático, pero siempre sintió algo extraño en el lago que bordeaba su terreno. Aunque nunca pudo explicar la razón de su inquietud, advertía constantemente a su hijo y a sus amigos que se mantuvieran alejados de las aguas. No obstante, como suele suceder con los niños, las advertencias parecieron alimentar más su curiosidad que disuadirla. Un día, mientras jugaban cerca del lago, Thomas y sus amigos notaron algo extraordinario. El agua comenzó a girar formando un remolino en el centro. Lo que había sido un día normal se transformó rápidamente en un evento que cambiaría sus vidas para siempre. Thomas, fascinado por el fenómeno, se acercó al agua para observar mejor. Sus amigos, aunque atemorizados, no intervinieron. Según relatarían más tarde, vieron cómo el remolino parecía cobrar vida, atrayendo a Thomas hacia su núcleo. En cuestión de segundos, el niño desapareció bajo la superficie como si el lago lo hubiera reclamado. Entre lágrimas y pánico, los demás corrieron a buscar al padre de Thomas, quien llegó al lugar tan rápido como pudo. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Su hijo había desaparecido sin dejar rastro. Lo que siguió fue una búsqueda desesperada que involucró a la comunidad, las autoridades locales y semanas de exploración del lago. Se emplearon técnicas rudimentarias de la época para intentar localizar el cuerpo de Thomas, pero todo fue en vano. El lago, aparentemente tranquilo, no ofrecía pistas sobre lo ocurrido. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en años, la familia Johnson tuvo que enfrentarse a la dolorosa realidad de que Thomas probablemente no volvería. Sin embargo, el padre de Thomas nunca perdió la esperanza. Con el paso de los años continuó visitando el lago, ahora un símbolo de dolor y misterio en su vida, y fue precisamente en julio de 1970, casi 60 años después de la desaparición de Thomas, cuando ocurrió lo inesperado. El hombre, ahora de 91 años, observó cómo un remolino comenzaba a formarse nuevamente en el mismo lugar donde había visto desaparecer a su hijo. Contra toda lógica, el fenómeno no solo era similar al ocurrido décadas atrás, sino que esta vez devolvió algo. Para el asombro del anciano, Thomas emergió del lago intacto y luciendo solo 5 años mayor que cuando desapareció. El reencuentro fue tan emocional como desconcertante. El niño, ahora un adolescente, parecía completamente ajeno al tiempo que había pasado para su padre y para el mundo. Las autoridades confirmaron su identidad mediante huellas dactilares, y los médicos no encontraron nada fuera de lo normal en su estado de salud. La desaparición de Mike Markham. Un joven estudiante de ingeniería eléctrica llamado Mike Markham emprendió un proyecto que pocos podrían imaginar, mucho menos intentar. Con apenas 21 años decidió construir una máquina del tiempo en el patio trasero de su casa en Stanberry, Missouri. Lo que comenzó como una idea fascinante, pronto se convirtió en una obsesión que lo llevaría a la desaparición más extraña y misteriosa de su tiempo. Una desaparición que hasta hoy sigue siendo objeto de especulación. La motivación inicial de Mike no era puramente científica. Según él mismo declaró, quería construir una máquina del tiempo para obtener números de lotería del futuro y así resolver sus problemas financieros. Su enfoque era peculiar, pero también ingenioso. Utilizó un láser de un disco compacto para reducir la resistencia del aire entre dos polos eléctricos, creando lo que describió como un arco continuo. En uno de sus primeros experimentos, lanzó un tornillo metálico hacia este arco y observó, sorprendido, cómo el tornillo desaparecía solo para reaparecer a unos metros de distancia segundos después.
Este descubrimiento encendió aún más su pasión. Sin embargo, los recursos de Mike eran limitados y su máquina del tiempo requería más energía de la que podía generar con su equipo inicial. El joven estudiante decidió entonces escalar sus experimentos. Consciente de los costos de los transformadores que necesitaba, tomó una decisión cuestionable. Robó 6 transformadores de gran tamaño de una planta eléctrica local. Estos transformadores, que pesaban más de 130 kilos cada uno, fueron trasladados de alguna manera por Mike hasta su casa. Un logro que muchos consideran tan misterioso como sus experimentos. El robo no pasó desapercibido. Durante una de sus pruebas, el alto consumo energético de su equipo provocó un apagón en el vecindario, lo que atrajo la atención de las autoridades. Cuando la policía llegó a su hogar, descubrió los transformadores robados y arrestó a Mike. Durante el juicio, expuso su proyecto al juez, quien, impresionado por la peculiaridad del caso, asumió que Mike tenía problemas mentales y lo condenó a la pena mínima de 2 meses en prisión. Durante su tiempo en la cárcel, Mike ganó notoriedad. Su historia capturó la imaginación de muchas personas, incluidos productores de programas de radio como Art Bell, quien lo invitó a su famoso programa nocturno Coast to Coast AM. En esta entrevista, Mike detalló sus experimentos y expresó su intención de continuar trabajando en su máquina del tiempo, esta vez con apoyo financiero de simpatizantes que quedaron fascinados con su historia. A pesar de los consejos de Art Bell de abandonar el proyecto, Mike persistió. Incluso adoptó con humor el apodo de «loco» que Bell le asignó durante el programa. Con nuevos recursos y una creciente confianza, Mike reanudó sus experimentos. Sin embargo, en 1997, desapareció misteriosamente. Su desaparición se convirtió en tema recurrente en Coast to Coast AM, donde oyentes compartían historias y teorías sobre su destino. La más perturbadora surgió cuando un oyente afirmó que, en la década de 1930, se había encontrado el cuerpo de un hombre aplastado por un extraño tubo metálico en una playa de California. Junto al cuerpo, las autoridades encontraron un objeto que parecía un teléfono móvil, un dispositivo inexistente en esa época. La descripción del hombre coincidía inquietantemente con la de Mike. El viajero del tiempo, John Titor. En el año 2000, un nombre empezó a circular en los rincones más profundos de Internet: John Titor. Este supuesto viajero del tiempo afirmaba provenir del año 2036 y llegó con un propósito claro: advertirnos de los oscuros eventos que estaban por venir. Su relato, lleno de detalles técnicos y personales, atrajo tanto a curiosos como a escépticos, convirtiéndose rápidamente en un fenómeno cultural. La historia de Titor comenzó en julio de 1998, cuando Art Bell, el famoso presentador de radio, recibió 2 faxes anónimos que describían descubrimientos relacionados con los viajes en el tiempo en 2034. Los documentos también hablaban del caos global provocado por el famoso error del año 2000 y 2K, un evento que, según el remitente, desencadenaría un colapso en la infraestructura global. Sin embargo, el misterio se profundizó en el año 2000 cuando un usuario llamado Time Travel Zero apareció en el foro del Time Travel Institute, afirmando ser un viajero en el tiempo. Fue en enero de 2001 cuando el usuario adoptó el nombre John Titor y comenzó a detallar su misión. Según Titor, provenía de una línea temporal ligeramente diferente a la nuestra, lo que explicaría las discrepancias entre sus predicciones y los eventos reales. Describió su objetivo: recuperar un IBM 510, un ordenador fabricado en los años 70, cuya arquitectura era necesaria para resolver un problema técnico en el futuro. Este detalle, aparentemente trivial, fascinó a los expertos, ya que el conocimiento interno sobre las capacidades del IBM 510 no era público en ese momento. ¿Cómo podía alguien saber esto si no tenía acceso a información confidencial? Titor no solo habló de tecnología, también compartió sombrías predicciones para nuestro mundo. Según él, Estados Unidos se enfrentaría a una guerra civil en 2004, seguida de una serie de conflictos globales que involucrarían a Rusia, la Unión Europea y China. Además, afirmó que los Juegos Olímpicos serían cancelados y que el planeta experimentaría una epidemia devastadora. Aunque muchas de estas predicciones no se cumplieron, la precisión con la que describió ciertos detalles técnicos mantuvo vivo el interés. Uno de los aspectos más intrigantes de la historia de Titor fue su descripción de la máquina del tiempo que utilizó para viajar. Según él, estaba montada en un vehículo Chevrolet y funcionaba con tecnología avanzada,
como un campo de desplazamiento gravitacional dual. Acompañó sus explicaciones con diagramas y fotografías, aumentando su credibilidad entre quienes querían creer en la posibilidad de los viajes temporales. A medida que Titor respondía preguntas en los foros, también revelaba detalles sobre su vida personal. Afirmó haber sido entrenado como soldado y científico en su línea temporal y compartió recuerdos de un Estados Unidos dividido, con comunidades aisladas que luchaban por sobrevivir. También explicó que las líneas temporales no eran fijas, lo que significaba que sus advertencias podrían prevenir los desastres que describió. La foto de Edward del año 5000. En el vasto universo de los relatos de viajeros en el tiempo, pocos son tan impactantes como la historia de Edward, un hombre que afirmó haber viajado al año 5000 y haber regresado con una fotografía como prueba de su insólita travesía. Aunque sus declaraciones provocaron escepticismo, la naturaleza intrigante de su relato y la misteriosa evidencia visual que presentó han mantenido viva esta narrativa en la imaginación colectiva. Todo comenzó en 2004, cuando Edward, bajo un seudónimo y con su rostro cubierto para proteger su identidad, compartió su experiencia en un parque armenio. Según su testimonio, fue parte de un proyecto secreto de investigación en el que se utilizó tecnología avanzada para enviar a humanos al futuro. Edward aseguró que su destino fue un mundo 3000 años más adelante, donde encontró un planeta radicalmente transformado. Lo que describió del año 5000 era tan surrealista como inquietante. Según Edward, apareció en una plataforma de madera en lo que identificó como Los Ángeles. Sin embargo, la ciudad tal como la conocemos ya no existía. En su lugar, todo estaba sumergido bajo agua, y la estructura de madera en la que se encontraba era una adaptación humana para sobrevivir en este nuevo entorno acuático. Los casquetes polares se habían derretido completamente debido al cambio climático, y las consecuencias habían sumido al mundo en una inundación global. Durante su estadía en este futuro lejano, Edward interactuó con los habitantes de esta era. Según él, la humanidad había cambiado drásticamente, evolucionando en una dirección más primitiva y al mismo tiempo adaptada a las condiciones extremas. Los seres humanos de ese tiempo se describían como bestias, un reflejo de la desesperada lucha por la supervivencia en un mundo post-civilización. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue la fotografía que Edward afirmó haber traído consigo. En ella se mostraba una ciudad sumergida bajo un inmenso cuerpo de agua. Edward sostenía que esta imagen era prueba irrefutable de su viaje, un registro visual del destino al que fue enviado. Sin embargo, la autenticidad de la fotografía ha sido objeto de debate. Algunos expertos creen que fue manipulada digitalmente, mientras que otros consideran que podría haber sido afectada por la tecnología utilizada para viajar en el tiempo. La paradoja de Greta Thunberg. En el corazón de los debates sobre los viajes en el tiempo y las curiosidades históricas, surge una figura inesperada, Greta Thunberg. Aunque conocida por ser una activista medioambiental comprometida con la lucha contra el cambio climático, Greta también se ha convertido en el centro de una intrigante teoría que involucra viajes temporales, gracias al hallazgo de una fotografía del siglo XIX que muestra a una niña con un parecido sorprendente a ella. Todo comenzó cuando un usuario de Internet compartió una imagen histórica tomada en el territorio canadiense de Yukon durante la fiebre del oro. La fotografía, fechada alrededor de 1890, muestra a 3 niños trabajando en busca de oro. Lo impactante es que uno de ellos tiene un parecido casi idéntico a Greta. Los rasgos faciales, el peinado e incluso su expresión recuerdan profundamente a la activista sueca. Este hallazgo, aparentemente inofensivo, encendió la imaginación de miles de personas en redes sociales, quienes comenzaron a especular si Greta podría ser una viajera en el tiempo enviada para salvar al planeta. La idea no parece tan descabellada si se consideran los esfuerzos incansables de Greta en su lucha por reducir la huella de carbono y concienciar al mundo sobre el cambio climático. Algunos sostienen que su determinación y madurez, poco comunes para alguien de su edad, podrían ser indicios de que su misión trasciende el presente. ¿Y si Greta realmente fuera una enviada del futuro, utilizando sus conocimientos avanzados para evitar un desastre global? Esta hipótesis, aunque inverosímil, ha ganado adeptos que la ven como una explicación creativa para su papel en el movimiento ambiental. Otro detalle que alimenta esta teoría es el peinado de la niña en la fotografía, que es idéntico al característico estilo de Greta. 2 trenzas largas colocadas sobre sus hombros. Este pequeño detalle ha sido considerado por algunos como una firma temporal.
un elemento constante que la identifica independientemente del período en el que aparezca. Aunque muchos han señalado que los peinados de trenzas eran comunes en la época victoriana, el parecido sigue siendo asombroso. Greta nunca ha comentado públicamente sobre esta teoría, pero una coincidencia adicional pareció agregar más leña al fuego. Después de que la imagen del siglo XIX se viralizara, Greta publicó una fotografía en blanco y negro de sí misma, lo que llevó a sus seguidores a realizar comparaciones directas entre ambas imágenes. Para algunos esto fue un guiño intencional, una especie de broma privada que ella decidió compartir con su audiencia. Para otros fue una mera coincidencia. La comunidad científica, sin embargo, ha sido rápida en descartar estas especulaciones. Los expertos señalan que el parecido facial entre personas no es tan raro como parece, y que las fotografías antiguas a menudo provocan asociaciones debido a la calidad de las imágenes y la falta de variabilidad en los estilos de la época. Además, los viajes en el tiempo, aunque fascinantes desde un punto de vista teórico, siguen siendo imposibles según las leyes físicas conocidas. J. Bernard Hutton y Joachim Brandt. En 1932, dos periodistas alemanes, J. Bernard Hutton y Joachim Brandt, partieron hacia los astilleros de Hamburgo con una tarea aparentemente ordinaria: cubrir una historia local. Lo que no sabían era que ese día experimentarían un evento tan inexplicable que desafiaría las leyes del tiempo y los dejaría marcados para siempre. Al llegar a los astilleros de Altona, Hutton y Brandt encontraron un ambiente tranquilo. La actividad industrial se desarrollaba con normalidad, con trabajadores reparando y construyendo barcos en el bullicioso muelle. Todo parecía tan rutinario como cabría esperar en un lugar de trabajo tan ocupado. Sin embargo, mientras exploraban la zona, el cielo comenzó a oscurecerse repentinamente, anunciando algo fuera de lo común. Lo que ocurrió después fue desconcertante. Según los periodistas, un estruendo ensordecedor rompió la calma cuando bombarderos aparecieron en el cielo, descargando explosivos sobre los astilleros. El caos se desató a su alrededor. Edificios siendo destrozados, maquinaria volando en pedazos y trabajadores corriendo para ponerse a salvo. En medio del horror, Hutton y Brandt lograron tomar varias fotografías del evento mientras buscaban refugio. Cuando el bombardeo terminó, los periodistas, aturdidos y conmocionados, decidieron regresar a sus oficinas para reportar lo sucedido. Sin embargo, al revelar las imágenes tomadas durante el supuesto ataque, descubrieron algo sorprendente. No había evidencia alguna de lo que habían presenciado. Las fotografías mostraban los astilleros en perfecto estado, sin rastros de destrucción. Esta contradicción dejó perplejos a ambos hombres, que intentaron encontrar una explicación lógica para lo que habían experimentado. La falta de pruebas físicas llevó a que su historia fuera descartada como fantasía o producto de la imaginación. Sin embargo, ni Hutton ni Brandt dudaron de lo que habían visto con sus propios ojos. A pesar de las burlas y el escepticismo, ambos sostuvieron su relato como un hecho indiscutible. La verdadera extrañeza de esta historia llegó 11 años después, en 1943, cuando Hutton, entonces viviendo en Londres, leyó un artículo de noticias sobre un ataque aéreo de la Royal Air Force en Hamburgo. Según el informe, los astilleros de Altona habían sido completamente destruidos durante el bombardeo, un evento que coincidía en detalle con lo que él y Brandt habían presenciado en 1932. Los patrones de ataque, la destrucción y el caos descritos eran exactamente los mismos que habían visto aquella tarde aparentemente ordinaria. El caso de la librería en Londres. En 1996, un oficial de policía en Londres vivió una experiencia tan inexplicable que desafió todas las leyes conocidas del tiempo. Este hombre, cuya identidad no ha sido revelada, acompañaba a su esposa durante un día normal de compras en la ciudad. Mientras ella se aventuraba en una librería para buscar algunos libros, él decidió pasear por las calles cercanas. Lo que comenzó como una caminata rutinaria pronto se transformaría en un relato digno de ciencia ficción. El oficial, al alejarse de la librería, notó un cambio sutil pero desconcertante en su entorno. La bulliciosa atmósfera de Londres pareció diluirse en un inquietante silencio. En cuestión de segundos, los sonidos cotidianos fueron reemplazados por un aire de quietud antinatural. Mientras caminaba, observó algo aún más extraño. Una furgoneta antigua, de las que se utilizaban en la década de 1950, avanzaba por la calle.
La sorpresa lo paralizó momentáneamente, pero su instinto policial lo llevó a prestar atención a los detalles. Mirando a su alrededor, el oficial se dio cuenta de que no solo el vehículo era una anomalía. Las personas que lo rodeaban vestían ropa característica de los años 50, con sombreros, trajes de corte clásico y vestidos vintage. A medida que avanzaba por la calle, la arquitectura y los escaparates parecían haberse transformado. El paisaje urbano moderno de Londres había desaparecido, dando paso a un escenario que claramente pertenecía a otra época. En un estado de confusión, intentó orientarse buscando la librería donde había dejado a su esposa. Sin embargo, en el lugar donde recordaba haberla visto, encontró una tienda de ropa femenina. La desconexión temporal y espacial era tan palpable que el oficial comenzó a cuestionar si estaba soñando o si algo extraordinario estaba ocurriendo. Con determinación decidió entrar en la tienda de ropa para investigar más a fondo. Tan pronto como cruzó el umbral, la sensación de extrañeza se desvaneció. Al abrir la puerta, no encontró la tienda de ropa que había visto desde fuera, sino la librería original, exactamente como la recordaba. Allí, su esposa estaba comprando libros, completamente ajena a lo que él acababa de experimentar. Impactado, el oficial decidió investigar más sobre lo que podría haber sucedido. Al describir la tienda de ropa que había visto, descubrió que efectivamente existía una tienda con esas características en esa misma ubicación, pero había cerrado décadas atrás, en los años 50. Este descubrimiento añadió una capa más de misterio a su experiencia. Noah, el viajero del tiempo de 2030. En el año 2018, un hombre conocido como Noah apareció en los titulares con una historia que parecía salida de un libro de ciencia ficción. Noah afirmaba ser un viajero en el tiempo proveniente del año 2030. Según él, había llegado a nuestro presente como parte de una misión gubernamental secreta. Su relato, aunque controvertido, fascinó a muchos, y sus declaraciones sobre el futuro dejaron una mezcla de esperanza, escepticismo y asombro. Noah explicó que formaba parte de un equipo gubernamental, cuya tarea era evitar que un cartel de drogas mexicano se expandiera en el tiempo presente. Sin embargo, algo salió terriblemente mal. Según su versión, uno de los miembros de su equipo cometió un error que provocó la cancelación de la misión y dejó a Noah varado en el año 2018. Desde entonces, afirmó, había estado buscando la manera de regresar al futuro, pero sus esfuerzos habían sido infructuosos. Lo que más llamó la atención fueron sus descripciones del futuro. Noah compartió una serie de predicciones, algunas de las cuales resultaron impactantes. Por ejemplo, aseguró que Donald Trump sería reelegido como presidente de Estados Unidos, una declaración que generó un intenso debate en aquel momento. También mencionó que Yolanda René King, la nieta de Martin Luther King Jr., se convertiría en la primera mujer presidenta del país, aunque no especificó cuándo ocurriría esto. En términos tecnológicos, Noah habló de avances sorprendentes. Describió la creación de una píldora antienvejecimiento que él mismo habría usado, lo que explicaría por qué, aunque tenía 50 años según su relato, aparentaba apenas 25. También aseguró que para el año 2030 sería posible realizar modificaciones genéticas en bebés no nacidos, permitiendo a los padres prevenir enfermedades y seleccionar rasgos físicos específicos. Según Noah, este avance cambiaría radicalmente la manera en que los humanos se reproducen y enfrentan las enfermedades. Otra de sus predicciones incluyó la colonización de Marte. Según Noah, los científicos habrían establecido bases habitables en el planeta rojo, lo que marcaba el inicio de la expansión de la humanidad más allá de la Tierra. Sin embargo, también predijo un conflicto importante, una guerra entre Corea del Sur y Estados Unidos, un evento que generó preocupación entre quienes le creyeron. Andrew Coulson y su riqueza inexplicable. En el año 2003, Andrew Coulson, un hombre de 44 años, sorprendió al mundo financiero al acumular una fortuna de $350 millones en solo 2 semanas. Lo que en principio parecía un caso de éxito en inversiones de alto riesgo, pronto se convirtió en un misterio cuando las autoridades comenzaron a investigar cómo había logrado algo tan improbable. Lo que encontraron fue una historia que desafiaba toda lógica y que terminó convirtiendo a Andrew en uno de los casos más extraños de posible viaje en el tiempo. La historia comenzó con una serie de operaciones bursátiles que llamaron la atención de las autoridades. Coulson había iniciado con un capital modesto de $800 y en cuestión de días logró transformarlo en cientos de millones
gracias a inversiones que parecían anticipar movimientos del mercado con una precisión imposible. Las investigaciones iniciales apuntaron a un posible caso de tráfico de información privilegiada, y el FBI lo arrestó para interrogarlo. Durante su interrogatorio, Andrew ofreció una explicación que dejó a los agentes sin palabras. Afirmó ser un viajero en el tiempo proveniente de 250 años en el futuro. Según su relato, había utilizado su conocimiento avanzado del mercado financiero para realizar inversiones seguras en nuestro tiempo. Aunque su historia parecía absurda, la consistencia con la que la contó y los detalles que ofreció sobre sus operaciones intrigaron a los investigadores. Andrew afirmó que en su época el acceso a datos históricos del mercado era común y había utilizado esa información para identificar inversiones que garantizaban un alto retorno. Para él no se trataba de un fraude, sino de aprovechar un conocimiento legítimo del futuro. Sin embargo, su relato no terminó ahí. También aseguró tener información sobre eventos importantes que podrían cambiar el curso de la historia, incluyendo el paradero de Osama Bin Laden y una posible cura para el SIDA. El FBI, aunque escéptico, decidió investigar más a fondo su pasado. Fue entonces cuando el caso dio un giro aún más extraño. No existían registros de Andrew Coulson antes de diciembre de 2002. Era como si no hubiera existido antes de esa fecha. Este detalle alimentó aún más las especulaciones sobre su posible origen futurista. Edgar Allan Poe y sus predicciones. Edgar Allan Poe, uno de los escritores más célebres de la literatura universal, es conocido por sus oscuros relatos y poemas que exploran los recovecos más sombríos del alma humana. Sin embargo, hay un aspecto menos conocido de su obra que ha intrigado a muchos. Ciertas narrativas que parecen anticipar eventos futuros con una precisión desconcertante. Estas historias han llevado a algunos a especular si Poe podría haber sido más que un visionario literario, quizás incluso un viajero en el tiempo. El primer ejemplo que alimenta esta teoría es su novela Narración de Arthur Gordon Pym de Nantucket, publicada en 1838. En la historia, un grupo de náufragos desesperados por sobrevivir recurren al canibalismo después de echar suertes para decidir quién será sacrificado. El desafortunado en la ficción de Poe es un joven marinero llamado Richard Parker. Lo que hace esta obra aún más escalofriante es que, 46 años después de su publicación, ocurrió un caso real que reflejó los eventos descritos en el libro. En 1884, un barco llamado Mignonette naufragó en el Atlántico. Los sobrevivientes, enfrentando una desesperación similar, eligieron sacrificar al miembro más joven de la tripulación, quien también se llamaba Richard Parker. Este paralelismo asombroso ha dejado a generaciones preguntándose si fue una simple coincidencia o algo más. Otro caso inquietante de la obra de Poe es su relato El hombre de negocios, donde describe con sorprendente exactitud el síndrome del lóbulo frontal, una condición neurológica que no sería reconocida por la medicina hasta más de un siglo después. El nivel de detalle en el relato, incluyendo síntomas y efectos, ha llevado a muchos a preguntarse cómo un autor del siglo XIX pudo haber obtenido tal conocimiento sin acceso a los avances médicos que lo confirmarían mucho tiempo después. Estos ejemplos han alimentado la idea de que Poe no solo era un maestro del suspenso y el misterio, sino también un hombre con acceso a información que no debería haber estado disponible en su época. Para algunos esto sugiere que Poe pudo haber tenido algún tipo de conexión con el futuro, ya sea a través de un viaje en el tiempo o mediante una intuición extraordinaria que trasciende la lógica.